Hoy estamos celebrando con el equipo de la revista porque estamos sacando nuestro número 10 y para nosotros es de verdad un placer tener como editoras invitadas a dos profesoras que trabajaron en un dossier maravilloso que le da fortaleza a nuestra publicación. Este dossier fue editado por Elizabeth Danza Goicoechea, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en el análisis de las vanguardias artísticas, y por Ana María Franco, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, que es también especialista en arte abstracto después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina y Estados Unidos sobre todo. Con nuestro equipo editorial, hemos aprendido mucho sobre el tema y ha sido un proceso muy bonito. Antes de cederles la palabra y agradecerles por su trabajo con nosotros, pues le quiero agradecer primero a Ana María Zapata, ya que estamos sacando nuestro 10º número, por todo su esfuerzo y su profesionalidad. Entonces, pues bienvenidas Elizabeth y Ana María, y que este lanzamiento y este conversatorio promete ser fascinante. Entonces las escuchamos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Es realmente un gusto poder estar aquí con prácticamente todas las personas que han colaborado en el dossier de la actualidad de los constructivismos del sur. Quisiera presentar brevemente cómo surge el proyecto y también, ya que contamos con todos los colaboradores, pues ofrecer también la palabra para que cada uno pueda de manera sucinta rescatar aquello que puede ser más relevante de su contribución. Con Ana María Franco quisimos sobre todo revisar los proyectos constructivo concretos en América Latina, ¿no? Pero sobre todo hacerlo desde nuestro presente, es decir, desde un momento que está atravesado quizás por dos acciones importantes que están tomando lugar en las últimas décadas. Por un lado, el ingreso del archivo artístico de la región en la reconfiguración de los museos de arte moderno y contemporáneos más hegemónicos. Recordar, por ejemplo, lo que se está realizando en el Centro Pompidou o en el MoMA, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta las celebraciones del centenario de la Bauhaus, ¿no? Que se han realizado tanto en Europa como en América Latina. Por lo tanto, el actual sería un momento que peligra, podemos decir, el hacer de proyectos que pensaban el arte desde su integración en la praxis cotidiana meros objetos de arte para favorecer el consumo, podríamos decir, pasivo de un turismo global. Podríamos entonces caer en una pérdida del aura de los proyectos asociados al arte constructivo concreto y sus relaciones con las artes aplicadas y el diseño. Por lo tanto, el número parte de un llamado a recordar aquellos proyectos y a actualizar la fuerza poética de los mismos, con la esperanza de que resurjan, de que proliferen iniciativas que ambicionen transformar la realidad. Nos alegramos mucho al ver el resultado del número, tanto en la sección de los artículos de investigación que conforman el dossier, como también en la sección en los límites, donde encontramos una gráfica que acompaña a los números del dossier. Nos alegra también enormemente, como decía, poder estar aquí acompañados, aunque sea virtualmente, por todas las colaboradoras y colaboradores del dossier. Y por lo mismo quisiera ahora presentar brevemente a cada uno, ojalá rescatando lo que cada uno está aportando al número. En primero, Cristina Rossi fue una invitada que con Ana María pensamos que era crucial, justamente por el tema que nos congrega. Ha estudiado ampliamente este archivo, es un honor por lo tanto contar con su colaboración. Ella es autora de la revista, del libro La revista Arturo en su tiempo inaugural y de múltiples artículos que estudian a fondo, ¿no? el archivo asociado al arte constructivo concreto en el Cono Sur. Profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Le agradezco mucho por poder estar aquí y sin demora le cedo la palabra para que nos comente un poquito más su texto titulado Del universalismo al concretismo sobre el potencial utópico del arte rioplatense. Cristina, si puedes, por favor. Gracias.
Bueno, cómo no. En primer término, obviamente que yo soy la honrada por esta invitación, así que les agradezco mucho. Y bueno, para mí ha sido un placer también compartir parte de lo que ha sido fruto de mi investigación doctoral, ¿no es cierto? Bueno, a ver, para no excederme y puntualizar, diría lo central del texto, a mí me interesó precisamente plantear. ¿Me escuchan bien, cierto? Ah, están proyectando, genial. Me interesó plantear, bueno, qué es lo que pasaba, digamos, desde el programa del arte constructivo y universal de Torres García y también desde la vanguardia del arte concreto, con ese impulso utópico, ¿no es cierto?, ese horizonte utópico que aspiraba a reinsertar el arte en la vida cotidiana. Una de las cuestiones en las que yo trabajo un poco, desarrollo previamente la situación en la que se van a plantear estas propuestas, porque me interesaba verdaderamente situar las acciones en cada espacio de negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el propio Torres García, cuando llega en 1934 y hace su primera muestra, en el texto de presentación que él mismo escribe, dice que esas obras, esas pinturas, esos dibujos, ya son obras para ser ejecutadas en gran escala, en distintos materiales, como nada, mosaico, para la alfarería, los tejidos, es decir, él ya está proponiendo desde ese momento que aspira su programa estético a lograr una obra colectiva que reinserte, ¿no es cierto?, el arte en ese ritual cotidiano de la sociedad. Sin embargo, y por eso decía desarrollo o sitúo en la historia, como todos sabemos, Torres García tuvo muchas resistencias en el medio montevideano, ¿no es cierto?, y recién diría que con el primer grupo, que fue la Asociación de Arte Constructivo, logró acercarse a esas culturas indoamericanas que él proponía, pero digamos, las artes aplicadas con las que él proponía, ¿no es cierto?, que se insertara esa propuesta constructiva en la vida cotidiana, realmente se hicieron con el grupo del taller Torres García, que fue, como todos sabemos, el segundo grupo. Bien, después de hacer, de más o menos desarrollar algunas de las propuestas, lo que me interesa ver es que verdaderamente esas artes aplicadas finalmente estuvieron en un espacio tensado, ¿no es cierto?, entre las obras, las pinturas, que obviamente se insertaban en el sistema artístico, y estos objetos que finalmente no pasaron de ser piezas únicas, a pesar de que eran de uso cotidiano, no eran decorativas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mucho más desarrollo en el texto, pero me parece que las cuestiones centrales de la parte de lo que es lo torresgarciano está más o menos sintetizado en este aspecto que se logra prácticamente al finalizar, ¿no es cierto?, el momento de enseñanza del maestro Torres. Y en los grupos de arte concreto, para sintetizarlo mucho también, digamos que lo que me interesa es plantear cómo estos grupos de arte concreto surgieron y tuvieron un declive muy temprano, ¿no es cierto? Y sin embargo, fueron todos los jóvenes que desde el año, estos grupos vamos a decir para situarnos, que surgen entre el 45 y el 46, hacia mediados de 1947, ya han perdido cohesión, pero sin embargo se suman muchísimos otros jóvenes que van a ser los que por un lado van a consolidar y expandir el lenguaje de la abstracción, pero que fundamentalmente serán los que se lanzarán a trabajar en los protodiseños, en los primeros diseños con los que, bueno, el arte concreto va a proponer, ¿no es cierto?, acercar las artes aplicadas a la invención en un primer momento,
¿no es cierto?, para contribuir a aquella revolución que ellos se planteaban en términos políticos, lo digo así como muy sintético, tratando sí de problematizar todos los aspectos que se van a dar en ese espacio de negociación que planteaba, y entonces me interesa, a partir de esa primera instancia en la que todos los jóvenes están trabajando en estos primeros diseños, cómo va a contribuir la figura de Ignacio Pirovano, que va a impulsar a los jóvenes desde finales de los 30 ya, para la producción de objetos de alta decoración. Bueno, por supuesto, cuál va a ser el rol de Maldonado, el temprano en la escuela de Ulm, pero también, ¿no es cierto?, el golpe de timón que él va a dar a la propia escuela en el 55, en donde se va a reformular, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo, y también me interesa revisar o poner un poco en las historias del diseño la perspectiva de los artistas plásticos, que no es tan visitada en todo caso, especialmente porque en el momento en el que se da la institucionalización, digamos, del diseño ya en Buenos Aires, no necesariamente en todo el Río de la Plata, bueno, es un momento que coexiste con lo que fue el movimiento de rebelión en las escuelas del 55 al 58, y el programa renovador que surgió en el 58, movimiento estudiantil en el que tuvo una participación central Julio Leparc, y el programa que va a surgir, decía, en el 58, contempla que los diseños bueno, iban a ser enseñados en las escuelas de Bellas Artes, cosa que, sin embargo, en ese mismo año 58, y en la tensión, digamos, de los cambios que se estaba produciendo en el campo propio del incipiente diseño, incluso con el impulso de Tomás Maldonado, ¿no es cierto?, ya no va a ser posible, porque la propuesta era muy amplia, interdisciplinaria y demás. Así que bueno, este es un poco el recorrido, no sé si no me tomé el tiempo, no sé si me excedí, pero más o menos esos son los tópicos centrales que trata el artículo. Muchas gracias, Cristina. Está perfecto de tiempo y ojalá quienes vayan sumándose puedan aprovechar, si surgen comentarios o preguntas, a poner en el chat sus preocupaciones, ¿no? Ojalá al final podemos recoger y ir comentando más si les parece. Y yo creo que en diálogo con el archivo que despliegas, Cristina, podemos invitar ahora a Isabel Plante, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Ella colabora en el dossier con el artículo Inventar e imprimir las obras y las revistas de la vanguardia invencionista en el Río de la Plata. Es un artículo que acaba de ingresar virtualmente en el dossier. Estamos muy contentos de que haya sido a tiempo para el lanzamiento, así que Isabel, muchas gracias por estar aquí, y si nos puedes compartir un poco lo que te parezca más relevante. Bueno, buenas tardes, creo que para todos es la tarde, y bueno, muchas gracias por el convite a esta oportunidad de conversar sobre nuestros trabajos, y por la paciencia en la edición y la publicación de mi trabajo. Bueno, el texto que participa del dossier, lo que intenta hacer es poner en relación un acercamiento desde la materialidad de las obras del invencionismo, y yo uso esa palabra porque es como una especie de paraguas que sirve para comprender la serie de movimientos y agrupaciones y reagrupaciones que ocurre con bastante rapidez a partir de la publicación de la revista Arturo en 1944, porque el manifiesto se llamó Invencionista, ¿no? El primero de ellos.
y porque todos rescataban la idea de inventar y inventar objetos que fueran nuevos. Solemos estudiar la historia del arte a partir de las imágenes, y en muchos casos postproducidas que vemos en los libros, y entonces el acercamiento al carácter objetual de estas piezas, sobre todo de los marcos recortados y los coplanares, ¿no? Las piezas de los primeros años, si se quiere, fue muy interesante. Buena parte de los contenidos volcados acá tienen que ver con el trabajo hecho en un proyecto de investigación que fue colectivo y colaborativo, interdisciplinario, que tuvo lugar en el taller Tarea de la Universidad Nacional de San Martín, especializada precisamente en temas de conservación y restauración de obras, y con la participación también de químicos especializados en el análisis en laboratorio, digamos, de los componentes a partir de muestreos, etc. Ahora, haciendo, digamos, la clásica, si se quiere, inmersión en la hemeroteca, que es lo que solemos hacer las historiadoras y historiadores en general, y del arte también, encontré, digamos, algunos materiales que a la vuelta, nosotros intentamos también acompañar, digamos, los estudios con la posibilidad de historiar, en verdad, la historia de la fabricación industrial de pinturas en la Argentina, ¿no? Porque una de las hipótesis de trabajo tenía que ver con estos movimientos en sintonía con un proceso de industrialización que ocurrió en el Cono Sur, hasta cierto punto en paralelo entre Brasil y Argentina, ¿no? Este proyecto de investigación que les comentaba, colaborativo, digamos, tuvo un equipo en la Argentina, que era el que yo les decía, en donde también participó María Amalia García, otra especialista en el arte concreto del Cono Sur. Participó Fernando Marte, especialista en analítica química, también investigador del taller Tarea de la UNSAM, Pino Monques, conservador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En fin, un equipo, como les decía, interdisciplinario, pero hubo un equipo similar, de una composición similar en Brasil, trabajando en y no me acuerdo ahora, el laboratorio de la Universidad Federal de Minas Gerais, bajo la dirección de Luis Sousa. Y otro equipo que trabajaba con la colección Cisneros, con alguna selección de las piezas de la colección Patricia Phelps Cisneros, en la Getty, en verdad en el Conservation Institute de la Getty Foundation. Entonces, bueno, la pata, digamos, de inmersión en la hemeroteca, por un lado, para tratar de historiar la fabricación de pinturas, bueno, fui a dar con una carta de colores, digamos, con materiales que en verdad son bastante raros en los archivos de no sé, de la fábrica Alba, por ejemplo, que es la fábrica argentina por excelencia de pinturas, es inexistente, ¿no? Las firmas comerciales no necesariamente están muy interesadas en conservar y mantener, digamos, sus archivos, con lo cual fue bastante dificultosa en cierto sentido. Sin embargo, algunas sorpresas, como una carta de colores editada con toda probabilidad en esos mismos años, fueron como materiales muy sugerentes, junto con precisamente el trabajo con las revistas que esos mismos artistas editaron, ¿no? En paralelo, y que sirvieron para precisamente hacer conocer, difundir, digamos, tanto su programa estético como los logros que iban consiguiendo, digamos, ¿no? En la producción efectivamente de obras y de concreción de proyectos, de exposiciones, ¿no? Son revistas bastante pobladas de imágenes, pero que por ahí solemos, y creo que los historiadores del arte tal vez pecamos un poco de tomarnos estas revistas como documentos infalibles de un pasado. Ahora, acercando un poquitito, digamos, el macro, ¿no? El lente a las imágenes, empezaban a aparecer, bueno, cosas que siempre estuvieron ahí, y es que
esas imágenes no son todas documentales, no son todas hechas a partir de fotografías de obras, sino que hay un mundo bastante más ficcional de lo que podríamos creer, y que, bueno, yo me propuse pensarlo en relación con el proyecto vanguardista de inventar este futuro, ¿no? Y con, digamos, la función de estos artefactos visuales, la función que para los artistas tenían, digamos, de producir cambios, ¿no? Entonces la idea fue pensar un poco en paralelo la manera en que proyectos, bocetos, obras circulan en las publicaciones que estos artistas hicieron, con el modo en que concibieron, digamos, el modo en que construyeron, digamos, los artefactos que efectivamente construyeron, y pensar también algo así como la biografía de estos objetos, ¿no? La historia de las obras del concretismo está llena de reparaciones, repintados, réplicas, en fin, y un largo etcétera, que tuvieron lugar en buena medida porque la concepción misma de esas obras lo habilitaba, ¿no? Entonces ahí hay algunos materiales que me fueron muy iluminadores. Uno, por ejemplo, es el archivo de Raúl Loza, en donde él tenía una especie de fichero de muchas de sus obras, con anotaciones muy, muy detalladas en relación a cuántos ejemplares de esa obra había hecho, de qué tamaños, con qué variación de colores, etcétera, ¿no? Entonces, de golpe había una multiejemplaridad que no estaba planificada, digamos, como si lo estuvo, no sé, en el cinetismo una década y media más tarde, pero que me parecen muy elocuentes respecto de, bueno, la naturaleza de esos objetos concretos. Bueno, no sé cuán claro quedó, pero en fin, espero por lo menos despertar la curiosidad para que lean el artículo y lean el dossier. Totalmente, Isabel, muchas gracias. Y bueno, seguimos un poco en el cono sur. En este caso pasamos a un archivo asociado a Brasil. La siguiente colaboradora en el dossier es María Elena Lúcero, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Su texto se titula De lobo al relevo espacial, emergencias y disrupciones en la colección Adolfo Lerner, un artículo que nos adentra sobre todo a explorar las dimensiones performativas de las obras de Lygia Clark, Elio Oiticica. Le cedo la palabra, ella lo podrá expresar mucho mejor, así que cuando quieras, María Elena, muchas gracias. Bueno, gracias Elisabetta y Ana. Felicitaciones, la verdad que es un trabajo enorme el que han hecho y un equipo de lujo, ¿no? en este hermoso dossier. Bueno, tal como lo has mencionado, mi texto está direccionado hacia una suerte de relectura de la colección Adolfo Lerner, a partir de una muestra que se efectúa en el año 2003, llamada Quasi Corpus, Arte Concreto y Nuevo Concreto de Brasil. Lo que de alguna manera decido hacer, ¿no?, en este pequeño trabajo es rescatar determinadas producciones que un poco en la trama, ¿no?, en la que se van gestando, van a ser como artefactos con cierta potencia latente en relación a las dimensiones corporales y performativas que se van a desarrollar mucho más claramente en el neoconcretismo y en la década del 60. Me refiero puntualmente al obo y al billo de Lygia Clark y al relevo espacial de Elio Oiticica. Entonces, bueno, en primer lugar, como por supuesto, digamos, resulta adecuado, ¿no?, para enmarcar el trabajo, planteo una suerte de pequeño recorrido por los años 50, una década además excepcional en relación a las condiciones de internalización que se van a ir gestando en el arte brasileño, y yo diría que en general, ¿no?, en el cono sur, y sobre todo hacer hincapié en esta especie de bifurcación que se va a generar con los grupos frente por un lado y ruptura por otro, ¿no? Y por supuesto, bueno, también pensar en las posiciones ideológicas que de alguna manera también van a guiar los proyectos de cada uno de estos grupos.
Bueno, desde ya que, por supuesto, hay una referencia a los trabajos de Marita García, que son fundamentales para pensar la década y para pensar todo este tipo de producción, como creo que Isa también ya la mencionó hace un momento. Y luego lo que hago es detenerme puntualmente en algunos textos que acompañaron la curaduría, de la cual yo intento establecer como otro tipo de lectura. Fundamentalmente, a mi juicio, uno de los textos más potentes de esa curaduría es el de Arací Amaral, ¿no? Donde, bueno, ella va a delimitar algunos hechos fundamentales que permiten la emergencia de la abstracción en el Cono Sur, va a hablar también de los viajes de Romero Brest, cuando va a Brasil y da una serie de conferencias, la emblemática muestra curada por León de Gant, ¿no? Del figurativismo al abstraccionismo, que marca, ¿no? Este impulso hacia la abstracción en Brasil, y bueno, por supuesto, todo esto que se va a generar en relación a las emergencias. Bueno, también hay otros textos como el de Willy Caus y Margarita Santadana, que son más de referencias históricas, ¿no? Yo creo que en ese sentido Arací hace una lectura más que interesante, y hay un pequeño párrafo del propio Adolfo Leiner, de alguna manera, bueno, el dueño, ¿no?, de la colección. Luego de este pequeño recorrido, lo que planteo es otro tipo de lectura, y para eso me pareció importante establecer como una suerte de trama del contexto. Esto es, pensar, por ejemplo, las experiencias performáticas de Flavio da Carvalho, el poema Enterrado de Ferreira Goulart, el propio manifiesto, ¿no?, donde él ahí pergeña este concepto importantísimo que es el quasicorpus, ¿no?, pensar la obra como este ente a mitad de lo vivo y de lo inerte. Y bueno, luego, entonces, de todo este recorrido me voy a detener en algunos detalles en relación a este tipo de obras que, como he comentado hace un rato, creo que tienen como una suerte de germen latente de estas potencialidades en relación al cuerpo y a lo performático que van a surgir después. Bueno, hay una serie de conclusiones que también tienen que ver con la importancia en la contemporaneidad, y un poco también pensando en la propuesta de las editoras, de poder acercarnos a estas curadurías o obras que ya tienen un tiempo desde otro lugar, poder establecer desplazamientos, lecturas críticas diferentes, ¿no? También como para observar quizás cierta potencialidad, ¿no?, que a la luz de nuevos ensayos y artículos que van surgiendo continuamente son posibles para hacer de estas colecciones. Así que bueno, a grandes rasgos un poco ese es mi artículo. Muchas gracias, María Elena. Bueno, y pasamos de Argentina y Brasil al estudio sobre un arquitecto peruano, Héctor Velardo, a Javier Teófilo, profesor de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, pero también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Nos presenta ahora su artículo La pirámide invertida, sobre el eclecticismo medial, de Héctor Velardo. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, todas, todes. Bueno, nada, feliz y muy agradecido por estar en este proyecto. He estado feliz. Y bueno, para no hacerla más larga, he preparado un pequeño PPT que me ayuda un poquito que me va a ayudar un poquito a presentarles pues esta figura importante, ¿no? O muy interesante. De hecho, Héctor Velarde es una figura que me ha estado persiguiendo durante mucho tiempo, o sea, como 6, 7 años de mi vida. Y cuando estudié fuera, encontré, de hecho, Elizabeth, tú mencionaste el tema de la Bauhaus, encontré una carta, ¿no?, entre Gropius y Héctor Velarde, ¿no? Entonces resulta pues que estas dos figuras como que se carteaban, entonces ahí uno le agarró más interés, le agarré mucho más interés al buen Héctor Velarde, ¿no? Entonces básicamente lo que me interesó de esta figura, de este arquitecto peruano, es justamente esta relación entre literatura, ¿no?, y arquitectura. Es una figura súper interesante porque en el Perú lo que se ha dado en los últimos tiempos es una recuperación de Héctor Velarde, ¿no? Él se consideraba un arquitecto ecléctico frente a movimientos más vanguardistas como gente del Grupo Espacio, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sucede en Perú es que todavía en literatura no se le toma en cuenta, ¿no? Y si uno ve la cantidad de trabajo que tiene Héctor Velarde, son 5 tomos gigantescos de trabajo. No son cuentos, son ensayos, son lecciones, y de hecho, él ya en los años 70 es el primero que propone un texto que se llama Itinerarios de Lima,
¿no? Que es una suerte de guía turística para recorrer Lima, ¿no? De una manera informada. Entonces a mí me pareció una figura súper interesante, súper ecléctica también en lo que él hace, ¿no? Y que vale la pena visibilizar mucho más. Entonces, 4 puntos muy sencillos de mi presentación. En primer lugar, me interesó mucho el tema del eclecticismo, ¿no? Porque, como también lo dijeron al inicio de esta presentación, pensándolo desde el presente, ¿no? Acá en Perú hay como que una suerte de preeminencia de la abstracción vanguardista cuando se habla de arte, de artes plásticas sobre todo, y el tema marxista en las universidades también es muy fuerte, ¿no? Entonces, Velarde es una figura que como que cordialmente se oponía a estos dos extremos, digamos, ¿no? Al marxismo dogmático en el arte, pero también a la abstracción marxista. Entonces, eso me pareció súper interesante. Un segundo punto de Velarde que me pareció muy importante y relevante, pensándolo desde el presente, es que él trabaja 3 sentidos de lo medial, ¿no? Entendido lo medial como el contexto histórico-territorial en el cual se construye y en el cual se escribe, por supuesto, porque acuérdense que es literato, escritor, humorista y arquitecto, ¿no? Y no solamente de plano, sino que realmente ahí uno puede caminar por Lima con Velarde, ¿no? Hay muchas casas de Velarde, muchas construcciones de Velarde, ¿no? A nivel urbano individual, pero también institucional, ministerios, pero también casas donde gente vive. El segundo punto es el tema de los materiales con los cuales se construye, que me parece también un tema, tiene un artículo donde reivindica el adobe, por ejemplo, y el tema de lo medial como el punto medio, ¿no? Buscar este equilibrio que justamente él consideraba que el vanguardismo o los extremos vanguardistas y los dogmatismos marxistas no tenían, ¿no? Entonces era un obsesionado con el equilibrio. Otro punto que me parece súper interesante, que ya lo dije, es el tema de la interdisciplinariedad. Él era escritor, humorista, novelista, arquitecto, ecléctico, y siempre en sus textos hay un vuelo filosófico, ¿no? Y acá hay un libro que él escribe que se llama Yo quiero ser filósofo, ¿no? Entonces, es un tipo que hay que darle muchas vueltas y no hay muchos trabajos sobre él, ¿no? Y finalmente la labor docente, que me parece súper importante. Él vuelve de Europa y se dedica a diseñar cursos sobre arquitectura para universidades peruanas y también, como les comenté, diseña este textito que se llama Itinerarios de Lima, que es una suerte de guía para recorrer Lima, ¿no? De manera informada. Entonces, simplemente para terminar, hay un cuento que yo trabajo en el artículo que se llama La pirámide invertida, donde Héctor Velarde ironiza sobre una construcción de Niemeyer, que es la pirámide invertida, ¿no? Entonces él dice, ¿qué pasa esta arquitectura que parece que no tiene fundamento, ¿no? Entonces Velarde, para no hacerla larga, propone justamente que una arquitectura del futuro, ¿no? Debería ser una arquitectura que articule en un frágil punto medio la pirámide tradicional de los egipcios y la pirámide invertida de Niemeyer, ¿no? Entonces, ese es Héctor Velarde, me parece una figura que vale mucho la pena leerse, y bueno, y es peruano además. Nada, eso, gracias. Gracias, Javier. Nos has dado mucho en muy poco tiempo y realmente interesante, interesante leer también de estas figuras que quizás se mencionan menos, ¿no? Dentro de un archivo que puede llegar a ser tan amplio. Así que un gusto realmente tu contribución, Javier. Bueno, y ya pasamos al último invitado de lo que son los colaboradores del dossier. David Maulen propone un proyecto, podríamos denominar soviético-chileno, por empezar con alguna categoría. David Maulen es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, en Chile. Y nos colabora con un artículo que se llama Chile y la pedagogía de los butemas a 100 años de la fundación de las escuelas constructivistas. Una pedagogía, ¿no?, apenas quizás rescatada frente a las múltiples celebraciones que hemos podido ver de la Bauhaus. Por lo tanto, un gusto y un placer también, David, tenerte aquí. Cedo la palabra y nos vas contando. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En Chile tenemos varios problemas con el tema de la historia y la historia del arte constructivo. Entonces, dentro de eso, priorizando esta invitación tan buena, yo traté de tomar un tema que no había podido publicar, porque cada tema en Chile hay como cada 20 años, la gente inventa la historia como que parte de cero y es muy violenta cuando alguien quiere estudiar lo que viene antes. Entonces es muy difícil reconstruir la historia en Chile porque hay mucha resistencia
a revisar la historia. Y partiendo por el principio, uno de los eventos fundantes de la historia del arte constructivo en Chile, mezclado con el desarrollo del arte constructivo en América Latina, tiene que ver con esta necesidad después de la Primera Guerra Mundial de construir una realidad propia con lenguajes que fueran de la realidad misma, o sea, del tiempo, el espacio, más que representar la realidad. Y en el caso chileno es imposible no vincular los procesos que hay después de la Primera Guerra Mundial, donde los profesores normalistas se asocian con el movimiento internacional de la escuela activa, con la Federación Obrera, y llaman a una asamblea constituyente en marzo del 25, con la idea de que esta nueva constitución, que no se hace por asamblea constituyente, tuviera una reforma educativa con las ideas de la escuela activa. No se hace, pero sí se hace la reforma educativa el año 28, y dentro de la reforma educativa, la reforma de la enseñanza del arte, y uno de los referentes más fuertes, incluso porque estamos en los años 20, pensemos que todavía no ha ocurrido el desastre del año 32, en los años 20 quizás las escuelas constructivistas rusas eran mucho más influyentes que la misma Bauhaus. De hecho, Gropius lo he dicho muchas veces, la Bauhaus constructivista es más bien influencia de la escuela rusa, porque la Bauhaus no nació constructivista. Dentro de eso, este gran episodio que a mí primero era una intuición y después una confirmación, dentro de todas las referencias, es que Carlos Isamit, que es este profesor múltiple que va comisionado por el movimiento de los profesores a revisar las nuevas escuelas de arte aplicado a la industria de las vanguardias de los años 20, queda muy fuertemente representado con la propuesta pedagógica de las cutemas que se presentaban en París el año 25 en el pabellón de Melnikov, junto con las escuelas polacas, y eso es más o menos lo que él trata de sintetizar, porque en el año 25 todas las metodologías que conocimos del primer año de la Bauhaus eran las metodologías de la escuela rusa al mismo tiempo. Y él trata de sintetizar esto en la gran reforma de la Escuela Nacional de Arte del año 28, que dura un año, con curso de forma, color, espacio, pero además con toda esta aproximación antropológica social al arte americano, a la geometría indígena que él había estudiado 20 años antes, tratando de encontrar una solución propia. Pero lo impresionante es que él no es una cosa chica, es la reforma de la Escuela Nacional de Arte del año 28, el año 25, Elizabeth, tú conoces el Mercurio, él escribía en el diario El Mercurio en el año 25, explicando las metodologías de las escuelas constructivistas rusas. No era una cosa marginal de una obra en un taller. Y eso es lo que él trae para la reforma del año 28 en este primer año de prueba, increíble en la Escuela Nacional y para toda la enseñanza artística del país, que es una reforma que va a quedar interrumpida de manera muy violenta en octubre del 28, y de dentro de la enseñanza artística, yo digo la reforma de todo el sistema, con la idea de la escuela activa y la escuela artística, en enero del año 28. De ahí en adelante, del año 28, es decir, hace más de 100 años, hasta esta parte, la historia chilena no habla de eso. Recién en los últimos 5 o 10 años. Pero en 100 años no se habla de eso ni nada de lo que vino después. Por ejemplo, Cristina Rossi me ayudó a ver cómo Torres García hablaba con los geométricos chilenos del grupo decembrista del año 34, cómo había un intercambio entre Uruguay y Chile en el año 34 con Torres García y el grupo de los decembristas. Muchos de los decembristas habían sido estudiantes de la Reforma del 28, pero es increíble que este movimiento tan fuerte haya quedado borrado por 90 años dentro de la historia, pero vemos también en otra lectura más profunda cómo estaba vinculado a las transformaciones educativas y de la estructura misma del país. Por lo tanto, como movimiento artístico o como teoría de la vanguardia, va a marcar todo lo que va a pasar después de los años 40. Por ejemplo, estaban mencionando Velarde, el intercambio entre las reformas de la Escuela de la Universidad de Chile con la Unilima, y ya movimientos hacia los años 60, como la última imagen, el neoconstructivismo orgánico de Freyfeld en Chile, que dialoga perfectamente con los neoconcretos de Brasil, y todas esas historias que en 80, 90 años no se han historiado en Chile, que parten con esta referencia directa a las escuelas constructivistas, intercambio directo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de difundir este capítulo. David, un gusto.
un gusto siempre escucharte, totalmente de acuerdo con tus hipótesis iniciales de lo que realmente cuesta, ¿no?, hacer estas revisiones, y el número partía un poco por eso, ¿no?, tanto porque a veces cuesta hacer las revisiones históricas como porque a posteriori hay una solidificación de ciertas hipótesis históricas que dejan totalmente renegados espacios para poder redescubrirlos. Ha sido un gusto escucharles. Quisiera ahora pasar la palabra a Ana. Ojalá poder abrir una pequeña discusión, si tenemos preguntas entre nosotros mismos o lo que podamos ir recogiendo de quienes estén asistiendo. Ana, me vas contando. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar a nuestras colaboradoras al dossier. Realmente fue un placer trabajar con todos y todas ustedes y con Eli armando esto. Realmente nuestro propósito, como acaba de mencionarlo Eli, y con el mismo título que le dimos al dossier de la actualidad de los constructivismos del sur, se proponía repensar una historia que pareciera ya muy gastada, pero que, como pues David y el resto de nuestros autores nos cuentan, pues efectivamente puede ser reescrita, ¿no? Y debe ser reescrita. Entonces, pues muchas gracias. Y quiero también aquí rápidamente aprovechar para felicitar a la revista Hart, al equipo editorial, a María Clara y a Ana María por la excelente labor que han realizado con la revista, por llegar al número 10 y no desfallecer en esta tarea editorial que a veces puede ser un poquito amarga. Al equipo editorial extendido, realmente muchas gracias, y muchas gracias por dejarnos pues habitar los espacios y las páginas de la revista con este número a todos nosotros. Y bueno, ahora la idea es que quisiéramos pues oír inquietudes, preguntas que puedan surgir entre los mismos autores y autoras, tal vez de parte de nuestros invitados pues haya también alguna inquietud que quieran compartir. Entonces, si alguno de nuestros colaboradores quisiera pues intervenir con alguna pregunta, alguno de los colegas, por favor, pues pueden hacerlo en este momento. No, yo sé que siempre este momento de romper el hielo es un poquito difícil, como de lanzar la primera pregunta es complicada. Entonces yo aquí pues tengo algunas preguntas generales, y pues tal vez puedo arrancar con una. Y es que leyendo los artículos de todos ustedes, me encontré que hay dos ideas muy interesantes que creo que se mantienen, se repiten, ¿no?, a lo largo de las contribuciones, y una tiene que ver con la idea de la transgresión de límites, ¿no?, que creo que está muy presente en todos los artículos, una transgresión de límites entre disciplinas, transgresión de límites nacionales, ¿no?, y en este movimiento de ideas y de movimientos, estilos, una transgresión también de materialidades, ¿no? Nuestros autores nos hablan de estas diferentes materialidades, también transgresión como dentro de estas esferas que pensamos como muy cerradas, de propuestas artísticas, ¿no?, de lo abstracto a lo performático, por ejemplo. Entonces ahí creo que hay una idea muy interesante. Y la otra que veo que también recorre todos estos artículos tiene que ver con este carácter utópico, ¿no?, y esta idea del futuro. Pareciera que esta es una, llamémoslo como una aspiración que recorre los constructivismos a través de la historia del siglo XX, y pues ahora en este siglo XXI nosotros en este repensar y reflexionar sobre todo esto pareciera que nos acompaña nuevamente con esta idea de el futuro y la utopía o lo que viene más allá. Y desde esa medida quería tal vez plantearles a todos y a todas nuestras autores ¿de qué manera ven ustedes que esa transgresión de los límites que se da en esos constructivismos y concretismos del sur que todos ustedes estudian, cómo pueden actualizarse en el presente, ¿no? Y en esa manera
si digamos que es en últimas, pues el tema de nuestro dossier y esa actualización, cómo podría engranar con una idea de futuro, y si ven, digamos, posible hacer este tránsito, si tal vez digamos, en los estudios e investigaciones tan detallados que ustedes han hecho en sus diversos momentos, les permiten poder pensar esta manera en la que esa transgresión de límites del constructivismo pueda actualizarse. Entonces, bueno, aquí abro la pregunta para todos ustedes. No sé si alguno quisiera lanzarse. Bienvenido. Bienvenida. Bueno, a ver, voy haciendo punta. Primero, tomo la palabra, ¿sí? Ana. ¿Sí? Bueno, ok. claro. No. Digo, la primera cosa que quiero decir después de escuchar las presentaciones es que, bueno, nada, estoy gratamente sorprendida porque me parece que hay en todos los textos un diálogo que va hacia la posibilidad de ver el arte latinoamericano, y en este caso los constructivismos, ¿cierto?, desde una perspectiva más interrelacionada, ¿no? Esta posibilidad de abrir nuestras escenas locales en las que muchas veces estamos focalizados, y bueno, como dijo David, y también como me encantó en el texto de la propuesta de este peruano que estaba a mitad de camino, ¿no es cierto?, y que precisamente por ahí desdibuja un poco lo que era la presencia del Grupo Espacio como central en esa escena peruana, ¿no? Así que esto algo que me resultó gratificante y creo que va a ser muy bueno como la contribución de la revista. Y después, en cuanto a las utopías, en donde realmente me siento tocada por lo que a mí me importaron en el momento del estudio, es cierto que nosotros hoy, como se diría en la actualidad con el Diario del Lunes, estamos inscriptos en estas sociedades en las que tenemos el diseño realizado, ¿no? Pero para estos artistas, tanto lo que yo proponía, que era el grupo de los años 30, digamos, en la escena montevideana de Torres, y bueno, los mínimos logros que empiezan a hacer los discípulos del taller Torres García, dentro de una visión utópica realmente de alto vuelo del maestro, pero para la que obviamente debía transformarse esa sociedad, que verdaderamente no se había logrado en el momento, y por supuesto, por esto es que yo lo planteo, como que estas producciones finalmente quedan en un espacio ambiguo, ¿no?, entre los diseños de autor, entre las piezas únicas, o la posibilidad de esa expectativa de un arte colectivo que se iba a insertar en la sociedad toda, ¿no?, que digamos, tenía esa comunidad de ideas. Y lo que fue el proyecto más revolucionario de los artistas concretos, que tampoco obviamente pudo lograr esa inscripción, pero que sí, en ese pasaje de las artes aplicadas a los primeros diseños, ¿no?, sí realmente pudo llegar más allá a partir de una cantidad de, ¿cómo decir?, de engranajes en lo local, quiero decir, a través de los cuales todo esto se fue modificando muy rápidamente, ¿no? Y los artistas visuales comprendieron ya en el año 60, en el año 58 se daban todos estos cambios, y en los años 60 ya que estos cambios se habían producido, y bueno, esta nueva figura del diseñador, ¿no es cierto?, del diseñador de objetos, del diseñador gráfico y demás, que había cambiado. Entonces, cuando pensamos el hoy, verdaderamente lo pensamos desde esta inscripción en la que nosotros ya gozamos absolutamente de esta realidad, ¿no? Pero también, si lo pensamos desde los desarrollos tecnológicos, bueno, estamos nuevamente, me parece, frente a los retos de la tecnología digital, de las nuevas tecnologías, y otra vez, ¿no es cierto?, podemos volver a
no sé, a repensar desde ese lugar lo que han sido estos procesos. Así que bueno, nada, como comentario general de las utopías. Muchas gracias, Cristina. Isabel. Bueno, quería retomar lo que decía, es muy interesante lo que plantea Cris, porque por un lado, digamos, aparece esta idea, ¿no?, de las aporías de la vanguardia, o en todo caso del esperado y estrepitoso fracaso de las vanguardias tantas veces revisitado, ¿no? Y ahí yo quería recuperar un texto de Thomas Crow, muy lindo, ¿no? La traducción, no me estoy acordando ahora el nombre, el título exactamente, pero en donde él plantea que precisamente hay algo digamos, de esa contradicción en el corazón de las vanguardias, ¿no?, en su hacer propias ciertos aspectos de la cultura común, ¿no?, y encontrarse a la vez sin público, ¿no? Esta idea de una cultura de avanzada, pues que solo es legible para los iniciados, los pares, etcétera, ¿no? Y esto es algo que es inherente, digamos, a la dinámica de la vanguardia y que no es la culpa de nadie en un punto. Pero es algo que es interesante porque por un lado uno puede medir diversos grados de concreción de cierto proyecto y de cierto futuro, ¿no?, deseado, y lo que recién Cristina, ¿no?, decía en comparación, ¿no?, entre el grupo de Torres y los argentinos, bueno, unos años más tarde también, y eso por ahí no es menor. Bueno, en fin, que hay algo de ese fracaso que está contenido en la dinámica de la vanguardia, y quería retomar lo que dijo Elizabeth al comienzo respecto de este momento de incorporación de muchas de estas producciones en los grandes museos globales, ¿no? Y a mí me parece que con todas digamos, las críticas que se le puedan hacer a los museos de gestión privada y a los públicos, etcétera, en relación con aquella promesa de generar una esfera pública, ¿no?, para las artes visuales, ¿no?, aquellas promesas, digamos, del siglo XIX, aún así, me parece que siguen siendo cajas de resonancia, digamos, espacios en donde los conocimientos generados en la academia pueden también circular, como por ejemplo el conocimiento de, bueno, estas vanguardias que finalmente en su momento pues tuvieron un puñado, digamos, de personas que apreciaban y compartían, digamos, ese proyecto utópico, ¿no? Y me parece que en ese sentido, no sé, y pensando desde el presente, ¿no?, que es una propuesta, digamos, del dossier, no sé, me parece que a veces tal vez llevamos la bandera, digamos, de una mirada de la crítica institucional de los años 60 y 70, y por ahí, bueno, no sé, en países como los nuestros, y me refiero al Cono Sur, en donde los procesos democráticos, las instituciones han tenido una historia tan accidentada, creo que esas instituciones, los museos de aquí y de allá y de donde sean, pueden ser aliados, ¿no? Me gusta verlos, por lo menos en principio, como aliados. Bueno, en fin, dejo... No, absolutamente, y creo que ahí es cierto que la visibilidad que han tenido todas estas, o más bien esta nueva vida que han tenido estos constructivismos del sur, en buena medida, pues ha estado dada también por la visibilidad que ha tenido en estos grandes proyectos institucionales. Y tal vez ahí podamos también pensar que esa contradicción inherente a la vanguardia de la que hablabas, pues también hace parte de la vida institucional, ¿no? Como que también ahí hay un deseo de democratización que termina en manos privadas, o, ¿no? Hay también una cantidad de contradicciones con las que tenemos que vivir y de las que pues podríamos hacer aliados, como mencionas, ¿no? Elizabeth, creo que quería mencionar algo.
Sí, justamente. Me gusta mucho que plantee esto Isabel, porque creo que el análisis de los constructivismos, del concretismo, abre la pregunta. Generalmente las vanguardias se estudian mucho en la relación de arte y política, ¿no? Y yo creo que para los constructivismos hay que añadir arte y Estado, o si se quiere, instituciones estatales, porque si vemos... cuando estabas comentando tú la necesidad, por ejemplo, de estudiar paralelamente los procesos de industrialización que se dan a propósito del desarrollo de ciertos pigmentos, pinturas. David estaba hablando, ¿no?, de los procesos de reforma educacional que son totalmente necesarios para pensar, ¿no?, cómo se abre la puerta a las escuelas de artes aplicadas, cómo eso se va transformando en la importancia que tuvo el diseño en su relación con la arquitectura. Entonces, realmente es interesante y es un área, digamos, que es más gris, que tenemos que claramente manchar un poquito más las manos a la hora de posicionarnos frente a ese archivo, ¿no? Y por lo mismo creo que es mucho más estimulante en estos momentos donde también políticamente, que se quieren plantear cambios, nos abre la pregunta de qué hacer y cómo pensar la institución hoy en día. Entonces, en ese sentido creo que es muy pertinente abrir, ¿no?, esa pregunta de frente, ¿no? Cómo pensar el arte y el Estado, el arte y las instituciones en este presente que cuando se tacha de neoliberal a veces parece que el Estado no existe y sin embargo sin él hubiera sido imposible pensar la contribución de los constructivismos, ¿no?, en toda su amplitud quizás, ¿no? Comento un poco también muy generalmente, pero agradeciendo la... No sé si David, Javier o María Elena quisieran añadir algo más. Sí, Arranquemos con, creo que ¿Querés, David estaba David? listo. David y después hablo yo. ya, Listo, voy Javier. a decir 3 cosas lo más rápido que pueda para no interrumpir. Bueno, una es la invitación de la actualidad. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero a propósito de la dificultad que yo mencionaba, un ejemplo que a mí me gusta mostrar, que aquí me molesta un poco, cuando es la gran reforma de las universidades en Chile el año 68, 70, que son todas las universidades que había en esa época, 8, 10, están en un proceso de reforma muy profundo. Dentro del campo del arte y de la gran facultad de arte de la Universidad Nacional, que era la que definía la reforma para todas las facultades artísticas del país, se diseña un primer año de forma y color y forma y espacio al estilo de la Bauhaus de los años 20. Y genuinamente los artistas de la abstracción geométrica que trabajaban con las teorías de la psicología de la percepción del color y eso, de esa época, de los años 60, cuando se hacen cargo de diseñar este primer año común, este Forkurs de la Escuela Nacional, que va a ser el modelo para todos, genuinamente ellos creían en el año 68, 69, que era primera vez que en la enseñanza artística de la universidad se estaban haciendo estos cursos en Chile con metodologías del Bauhaus. Genuinamente lo creían. Y uno puede mostrar cómo 40 años antes, en el mismo edificio se estaba haciendo esos ejercicios. Como para decir, hacia grandes rasgos, que a lo mejor el estudio de la historia tiene algún uso. Contra este otro actitud de cada 20 años decir yo lo inventé todo, aquí no había nada. O sea, después de ese primer año, del año 28, la Escuela Nacional de Arte, con una referencia directa, no metafórica, de la metodología del constructivismo ruso, de las escuelas polacas del año 28, vinieron no uno, como 5 experiencias de Forkurs en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, fuera de la universidad, hasta llegar a la reforma del 68, que era el gran mito de reforma, pero resulta que en el mismo edificio, del año 68, se había hecho un Forkurs con los mismos ejercicios 40 años antes, y quitémosle que la misma ULM del año 60, a propósito de Maldonado, ya el Forkurs se había quedado afuera. Entonces yo, cuando trato de explicar también
de que el arte constructivo, el arte geométrico, como se le suele decir, es un programa. Y no es casualidad que nazca en los años 20, resurja después de la Segunda Guerra Mundial y resurja en los años 60, cuando hay la necesidad de construir una sociedad nueva. Se parte por el abecedario de construcción de realidad, forma, tiempo, espacio, como programa, que después pasa a lo que llamaríamos hoy día diseño industrial, diseño de información visual, y después arquitectura, urbanismo, pero es un programa, fase A, fase B, fase C, que vuelve a surgir, ¿cierto?, en cada una de estas circunstancias históricas de reconstrucción de la sociedad. Y en ese mismo sentido, y esta es la tercera cosa, si tomamos, por ejemplo, el texto de Valdemar Cordeiro del año 71, es extremadamente didáctico para explicar lo que yo acabo de decir. Es decir, nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial en Brasil, con este énfasis de que en Sudamérica vamos a hacer la modernidad que no pudieron los europeos, con industria, etc., partimos, claro, con la referencia a las formas geométricas elementales de los ejercicios de los años 20, pero a finales de los 60, el material es las tecnologías de la información de finales de los 60, van a ser las tecnologías digitales, pero no solo para contar un mensaje, sino que primero para manejar ese mensaje de construcción de la realidad y luego utilizarlo de acuerdo a nuestra realidad. Ese texto, yo pienso, de Cordeiro es extremadamente didáctico en 2 páginas del año 71, para resumir esto que es un programa que surge en contextos particulares, frente también a esta actualidad que tiene estar reconstruyendo nuestro sentido, y no pasar esto de estos profesores que el 68 creían que era la primera vez que se estaba haciendo algo en el mismo edificio, que ya se había hecho el mismo curso 40 años antes. Bueno, gracias. Esas eran las 3 cosas que quería. Sí, David, mil gracias. Sí. Y nos da un poquito como de esperanza a nosotros, los historiadores, ¿no? De que no somos tan inútiles en esta sociedad del presente. María Elena, tú querías decir algo y Javier también veo que quiere contribuir. Sí, Ana, muy breve. Me quedé pensando en las palabras de Cristina cuando hablaba de la dimensión utópica, que no es una dimensión en general muy leída dentro del constructivismo. En Torres, y el taller Torre García es claro, en los grupos concretos, pero también sucede esto en Brasil, ¿no? Este deseo de llevar el arte a la vida, el diseño de poder transformar y cambiar la realidad. Y sobre todo, bueno, un poco lo estaba pensando por estas obras que yo he tomado, y que conducen realmente, ¿no?, a este sentido de transformación y de cambio, ¿no?, en el plano de lo real a partir del cuerpo, pero de tener una acción concreta. Que eso haya ocurrido o no después es como otra historia, pero me parece que es muy importante en la actualidad poder leer y enfatizar este sentido utópico y de transformación, y diría revolucionario, de los constructivismos de los años 40, 50, ¿no? Bueno, eso nada más quería comentar. Gracias, Ana. De acuerdo, María Elena, muchas gracias. Javier. Sí, muy brevemente. Por ejemplo, les cuento una anécdota, ¿no? Ahorita en Perú estamos al borde de una vacancia y acaban de darle el indulto a Fujimori, entonces van a haber marchas hace unas 3 horas, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa, y esto no es peruano, es latinoamericano, quizás humano, es la falta de cordialidad, ¿no? La gente está crispada, la gente está molesta, incluso en la misma universidad, ¿no? Que los marxistas, ¿no?, que los posmodernos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que yo descubrí en Héctor Velarde, y quiero comenzar por allí, es el tema de intentar ser, de hecho, en el artículo digo, Ramón Gómez de la Serna, que es un vanguardista español, dice de Velarde que tiene el sentimiento cordial y blando de la vida, ¿no? Entonces, esta forma de poder acercarse al otro, discrepando, porque Velarde discrepó casi de todo el mundo, era uno solo frente al Grupo Espacio, que era muy fuerte en ese momento en el Perú, y poder no pelearse, ¿no?, sino decir, oye, bueno, yo soy ecléctico, tú tienes tu onda, pero seguimos trabajando juntos, porque finalmente Luis Miro Quesada y Héctor Velarde siguieron trabajando juntos, ¿no? Entonces, un primer elemento que yo llamaría utópico práctico es esa recuperación de la cordialidad en los espacios académicos y evidentemente políticos, ¿no? Un segundo aspecto que a mí me parece fundamental de Héctor Velarde es, y lo cito, él definía al adobe como una comedia de materiales, una definición pero genial, ¿no? Y siempre conecto esto con lo que decía Fernando Ortiz de la cubanidad, ¿no?, que es un ajiaco, ¿no? Entonces, Velarde tenía esta idea de que somos una mezcla, lo sabemos todo,
pero le ponía esa carga humorística, ¿no? O sea, porque no dijo una tragedia de materiales, no, una comedia de materiales, ¿no? Entonces, siempre rescatando ese lado, digamos, humorístico, ese lado más ligero que podría permitir un encuentro, ¿no? Y como tercer punto, conecto mucho con lo que dijo María Elena, creo que Velarde evidentemente toma, por ejemplo, de la Bauhaus, entender que hay que reconstruir los fragmentos desperdigados de la vida, ¿no? Entonces, digamos, Velarde en su literatura, en su arquitectura, o como digo en el texto, en su arquitectura literaria o en su literatura arquitectónica, intenta proponer esa reconstrucción de una vida que él está viendo que se está destruyendo en pedazos, ¿no? Y yo creo que eso es urgentísimo hoy en día, ¿no? Si ya lo era en 1968, que es cuando él se queja de ese momento, imagínense pues ahora, ¿no? Y en Perú ya ni les cuento, ¿no? Bueno, en fin, entonces ese es el buen Velarde. Aquí en Colombia estamos en las mismas y no sabes cuánto necesitamos ese toque de cordialidad para un mejor futuro. Bueno, no sé si tenemos preguntas de nuestra audiencia, alguna inquietud, pues pueden dejárnosla aquí por el chat. Si les parece, yo pues voy entonces a compartirles brevemente ya para ir cerrando la sección en los límites que la revista publica con cada uno de sus dossiers. Es una propuesta pues muy interesante de la revista que permite conectar digamos, el trabajo académico que se hace en los artículos con alguna propuesta, digamos, de corte más visual. En este caso, Elizabeth y yo quisimos hacer una curaduría alrededor de la gráfica, en este sentido, pues, amplio, que fue siempre tan central para los constructivismos y concretismos, pues, a lo largo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que se mueve, obviamente, al periodo entre guerras, o está en el periodo entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, que llega hasta el continente americano y que pues a través de portadas de libros, revistas, piezas de publicidad, afiches, diseño de exposiciones, pues fue, digamos, realmente tan importante que se presta también para este lenguaje de los constructivismos y pues claramente lo vemos muy presente en las contribuciones de nuestros autores en los artículos, ¿no? Vemos que esa presencia de la gráfica, del diseño aplicado, gráfico, pues es fundamental. Y pues nuestra propuesta y las propuestas que incluimos aquí en esta sección en los límites apuntan en general a hacer denuncia social y política. Y las tres piezas que escogimos están conectadas por ese deseo de hacer un grito y un llamado. Tenemos tres piezas, una de Andrés Ricardo Novoa, Mónica Palone y Saúl Nagelbeck. Y aquí Ana María se detiene un momento en la de 6402. Les cuento brevemente lo que buscaba Novoa con esta pieza. Él lo que quiere hacer es un llamado y un grito a la memoria, usando la estética del constructivismo, concretismo, para recordar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y específicamente este número de 6.402, pues es un número importante, aterrador, porque hace referencia al número de personas asesinadas por las Fuerzas Armadas colombianas entre el 2002 y el 2008. Entonces, digamos que hay aquí como este uso de este lenguaje que, como hemos visto y hemos conversado, pues alude a estas utopías y estas deseos por un mejor mañana y futuro, pero utilizado para hacer una denuncia social, política, urgente en la realidad y en el contexto colombiano. En el caso de la pieza de Mónica, que creo que nos acompaña acá y le voy a pedir que ahora intervenga brevemente. Mónica
hace con su trabajo también un grito y una denuncia, pero esta vez en contra de los feminicidios perpetrados en la Argentina durante el 2020. Su trabajo se titula Hombre abstracto, sujeto activo, de manera muy astuta, creo yo, toma la figura emblemática y además invertida del hombre abstracto de Joaquín Torres García, a quien ya visitamos en este conversatorio, y Mónica inserta los nombres de las mujeres violentamente asesinadas durante el 2020. Entonces, no sé si en este momento tal vez, Mónica, quisieras pues contarnos cómo llegaste a esta pieza y cómo pensaste, digamos, de qué manera llegaste a la idea de que este lenguaje del constructivismo podría ser útil, digamos, para hacer este grito, esta llamada y para actualizar estos constructivismos. Hola Ana, hola a todos, buenas noches. Bueno, primero gracias por la convocatoria y segundo por haber sido seleccionado con los trabajos de los demás colegas para este dossier, que me encantó el tema. Y rápidamente, para no consumir tiempo, creo que me dio la alternativa de trabajar lo que se llama hoy en las piezas en gráfica, lo que se llama data visualization. O sea, es la posibilidad de la representación del diseño de la información. Y este entrecruzamiento entre el constructivismo rioplatense, que tanto adoramos con Cristina, con Isabel acá en Buenos Aires y con tantas otras historiadoras, y el cruce en un eje que era mujer, género y transformación social. Bueno, yo tengo una base de diseñadora gráfica y editora, soy periodista, y entonces me interesó la búsqueda de un dato, de una estadística específica sobre, en este caso, los femicidios en la República Argentina, y encontré que había una oficina de la mujer en la Corte Suprema de la Nación, paradójicamente dirigida por la única mujer que en ese momento estaba en la Corte Suprema de la Argentina, que era Nolasco, y que ya no está más, hoy es una Corte Suprema toda compuesta por hombres, ¿sí? Entonces la idea fue tomar, lo que más o menos, Ana, lo que vos dijiste, esta situación del hombre abstracto de Chirca, 1930, de Torres García, este hombre estructurado dentro de celdas, de líneas verticales y horizontales, todo tan inamovible, ¿no? Y tan pensado en la dimensión áurea de cada sector, y era representarlo a partir de esta estadística, que habla absolutamente de todo el tipo de situación con el sujeto activo. Sujeto activo, para aclararles, la persona que es condenada o está vinculada a un proceso penal y tiene un carácter de presunto autor, ¿sí? Ya sea partícipe necesario o coautor de un femicidio, ¿sí? Entonces, dentro de la información que yo encontré toda una estadística desde el tipo el tipo de coautoría o autoría que se realizó, tipo de víctima, qué relación tenía, si la mayoría de los femicidios estaban realizados por exparejas o por familiar directo de la víctima, digamos, un montón de datos que tenían que ver con los femicidios realizados durante el año 2020 y publicados en el 1 de marzo de 2021 en Buenos Aires, ¿sí? Este hombre deconstruido, justamente invirtiendo la situación de Torres García, poniéndolo boca abajo, casi como una silueta, como la silueta marcada de detectivesca en plena calle, que lo retoma uno de los grandes diseñadores gráficos, Kit Haring. Kit Haring retoma la idea de la silueta de la víctima, pero en este caso es la silueta de Torres García, deconstruida boca abajo y construida a partir de la estadística de justamente el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Me parece que, digamos, cerraba como esta idea de diseño de la información en una pieza gráfica que podía participar dentro de este eje. Super, Mónica, muchas gracias por esta contribución. Realmente fortalece mucho, creo yo, esta sección y en general el dossier, porque también nos recuerda un aspecto del constructivismo y del concretismo que también tenemos que revisitar y sacar a la luz, y es la participación femenina, ¿no? Que no ha sido realmente tan trabajada, y pareciera que el constructivismo y esta estética, el lenguaje de la abstracción geométrica es eminentemente masculina, cuando en realidad sabemos que pues, las mujeres, por supuesto, han intervenido fuertemente en esa construcción también. Muchas gracias. Y finalmente tenemos la pieza de Saúl Nagelberg,
que digamos que con esta pieza, con Elizabeth estuvimos conversando y pues nos encontramos que nos pareció interesante incluirla porque también nos habla de un momento en la historia del concretismo y constructivismo, y es ese encuentro también como con la estética y el lenguaje del surrealismo, que es algo que está presente aquí en esta pieza, y también en ella Saúl nos habla de nos hace una denuncia, y en particular es una crítica al poder financiero internacional y el endeudamiento crónico de los países latinoamericanos, pues que todos conocemos muy bien. Bueno, eso creo que es lo que queríamos presentarles por ahora. No veo que haya ninguna pregunta o inquietud que tengan nuestros invitados, pero entonces pues les agradezco. Perdón, David quiere conversar. Sí. Sí, una cosa muy corta a propósito de lo que acaba de decir. Bueno, acá la persona más conocida obviamente es la Matilde Pérez, sí, pero a partir de esto no es una monografía, es un libro pedagógico que hicieron sobre ella en el Ministerio de Cultura, que está asociado a una exposición. Y esa exposición la están llevando a distintos lugares, pero el equipo del Ministerio de Cultura que hizo la exposición también está haciendo una revisión de las artistas mujeres del movimiento constructivista en Chile, desde la Gabriela Rivadeneira en el grupo del 33 hasta la Matilde, que es un trabajo que se está haciendo ahora. Les quería contar. Sí, no, absolutamente, David. Creo que estamos moviéndonos en esa dirección. Yo misma he trabajado recientemente sobre la concretista uruguaya María Freire, y hay una cantidad de colegas que están efectivamente trayendo pues a la luz este tema tan importante. Bueno, si no es más, les agradezco muchísimo a todas, a todos por estar aquí acompañándonos y celebrando el número 10 de la revista y el nacimiento de este dossier que realmente nos llena de orgullo a Elizabeth, a mí, y pues estamos muy, muy complacidas de haber contado con la participación de todos nuestros autores y autoras. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, hasta pronto. Cristina, gracias. Nos vemos, Muchas gracias. gracias. Gracias a todos, que estén bien.